Bueno, pues bienvenidos a todos. Como leéis en el título, vamos a ver una sesión sobre NDR. Como diría Buzz Lightyear, NDR y más allá, el futuro de la detección y la respuesta en la red. Tengo el placer de compartir sesión con mi compañero Emilio Sánchez, del Departamento de Cyber Security Architecture, y con Enrique Mogue, que es responsable de canal de toda la parte del sur de Europa para Darktrace. Y yo misma, que soy Tamara Hueso, como comento, de Deloitte. Este va a ser un poco el índice de la sesión. Vamos a hablar un poco de NDR, os vamos a poner en contexto y luego vamos a ver una demo que nos va a presentar Enrique para que veáis muy bien la plataforma y podáis tener contexto de cómo se despliega. Las personas que nos encargamos un poco de la protección en red tenemos una serie de retos o challenges con las herramientas tradicionales que normalmente tenemos en protección en red, ¿vale? Normalmente pues tenemos temas de firewall, tenemos VPNs para controlar la conexión entre las distintas redes, tenemos herramientas para protección del endpoint y también tenemos funcionalidades como el IDS y IPS que nos ayudan, o son funcionalidades de los propios firewall, que nos ayudan a esa protección frente a firmas. Uno de los principales retos que nos encontramos suele ser las amenazas avanzadas. Como comentó, el IDS y el IPS están muy bien para ayudarnos en la protección en red, pero muchas veces se queda corto en cuanto un atacante pues, utiliza bypasses para saltarse alguna herramienta que nosotros hayamos desplegado o incluso tienen payloads que utilizan que van evolucionando continuamente. Luego tendríamos el tráfico cifrado, que al final gran parte del tráfico que tenemos en la red está cifrado y es muy difícil hacer la inspección del mismo. Cada vez más tenemos dispositivos IoT que es bastante complicado el desplegar un agente en esos dispositivos, entonces tenemos que hacer una protección más perimetral de ese entorno y luego los movimientos laterales. Al final, cuando es complicado, con un firewall no pasa todas las conexiones por ese firewall, aunque los despleguemos entre redes, etc. Entonces, muchas conexiones entre servidores que estén en la misma red pueden quedarse sin esas protecciones. ¿Y cómo solventamos todo esto? ¿Qué nos ayuda a solventar todo esto? Son las herramientas de NDR. ¿En qué consisten las herramientas de NDR? Son herramientas que analizan el comportamiento de todas las conexiones, los usuarios, etc. Entonces, principales características que tiene NDR. Lo que hacemos es una serie de despliegue de sensores en todas las redes y esto nos permite tener una visibilidad de la red muy, muy completa porque tenemos que conocer muy bien nuestra red y desplegar en todos los puntos importantes. Utilizan inteligencia artificial para el análisis del comportamiento, entonces nos quitan muchos falsos positivos que herramientas como el IDS o el IPS sí que nos generan. Y luego también tienen una funcionalidad que es súper importante, que es la respuesta automática. Esta respuesta automática lo que nos permite es, en muchas alertas, dar una respuesta que podemos personalizar y que podemos adaptar a esa, y que le quita trabajo, por así decirlo, al equipo de operación. Entonces, reduciendo los falsos positivos y reduciendo esa respuesta en muchas de las alertas, ganamos mucho conocimiento del entorno, mucho conocimiento de ataques más complejos y nos permite que el análisis que pueda hacer un operador sea mucho más completo por toda la información que tiene. Y ahora os cuenta un poco mi compañero Emilio cómo se desplegaría. Como hemos visto, al final hay distintos retos a los que tenemos que enfrentarnos y la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos con NDR? Bueno, al final, como ha estado comentando mi compañera Tamara, gracias a la detección de comportamientos anómalos, gracias a la respuesta automática, hace que no es necesario tener una firma de la amenaza en sí, sino que podemos detectar amenazas que aún no han sido descubiertas. Además, como nos basamos en el comportamiento, somos capaces también de hacer detecciones sobre tráfico cifrado, tráfico que otras herramientas de detección necesitan descifrar el tráfico con la complejidad que esto lleva para poder analizarlo.
Por otra parte, nos comentaba que teníamos dispositivos IoT, pero ya no solo dispositivos IoT. Cualquier dispositivo que tenemos que no se puede instalar un agente porque es un dispositivo muy legacy, es un dispositivo que nos da un proveedor que no podemos tocar porque es un appliance cerrado. Bueno, al final, gracias a este tipo de soluciones, que son soluciones basadas en detección de red, nos permiten, sin impactar en el procesamiento del dispositivo, hacer una detección de todas sus comunicaciones y poder protegernos de esta amenaza. ¿Vale? De esta amenaza recopilamos la información de forma pasiva y luego sí las actuaciones podríamos hacerlo sobre el dispositivo de forma directa, sobre integraciones, etc. Por otra parte, otro de los retos que comentaba era el tema de los ataques en movimientos laterales. ¿Vale? Solemos y estamos muy acostumbrados a poner seguridad perimetral o seguridad en un firewall interno que va a gestionar las comunicaciones entre las distintas redes. Pero ¿qué pasa con nuestra red de servidores? ¿Vale? Al final, nuestras redes de servidores, muchas veces estos están dentro de la misma red y no pasan por nuestro firewall, ¿no? Gracias a la solución de NDR podemos hacer la detección norte-sur, que sea la detección de entrada y salida de nuestra red, así como la detección este-oeste. Dentro de nuestra propia red de servidores podemos ver cómo se comunican y cómo intentan hacer movimientos laterales, por ejemplo, el controlador de dominio. Viendo esto y viendo que NDR nos puede resolver muchos de los retos que tenemos a día de hoy, las preguntas siguientes que nos hacemos es ¿qué hay que tener en mente para poder abarcar una solución de este estilo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente es la pregunta de ¿necesitamos tener segmentada la red o tenerla segregada? La realidad es que no. Con esto no quiero decir que no sea necesario tener la red segmentada, no nos aporte seguridad, efectivamente nos aporta, pero en concreto para hacer un despliegue de NDR no necesitamos tenerla segregada, porque nosotros vamos a posicionar sensores en cada uno de los puntos dentro de nuestra red que nos recopilen la información que necesitamos, ¿vale? Por lo tanto, no nos va a afectar el cómo tenemos la red. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Tengo que conocer cómo funciona mi red? Efectivamente, necesitamos conocer cómo funciona nuestra red. ¿Por qué? Porque al final, como decimos, todo va a depender de la cantidad de información que podamos recopilar para poder evaluar el comportamiento y el perfilado de dispositivos. Para poder conseguir eso, necesitamos que obtenga la mayor cantidad de información y para poder hacerlo necesitamos colocar sensores en nuestros puntos críticos de nuestra red donde sabemos que vamos a obtener esa información. También nos hacemos la pregunta de, oye, ¿necesitamos conocer los activos de mi red? Claramente sí, ¿vale? Al final, nuestras soluciones de NDR nos va a poder generar alertas sobre las amenazas que detectamos, ¿vale? Pero si no conocemos los dispositivos, no nos va a servir de nada. También NDR nos va a ayudar a saber y categorizar estos activos, ¿vale? Porque estas muchas veces etiquetan los activos y nos permiten saber qué tipo de dispositivo estamos hablando. Pero aún así, hay que trabajar esto. Y por último, y lo más importante, ¿es necesario tener un proceso de gestión de alerta? Efectivamente, sí, ¿vale? Si no tenemos un proceso de gestión de alerta, tendremos una solución que nos está dando mucha información útil, que nos está generando muchas alertas sobre las amenazas que están detectando en nuestra red, pero no nos enteraremos de ellas, ¿vale? Tenemos que tener una correcta gestión de la alerta, un procesado definido para poder saber que en caso de que nos llegue X número de alertas, tener playbooks y equipos de detección y de respuesta, ¿vale? Para poder llevar a cabo. También podemos automatizar respuestas, pero son estos dos trabajos los que tenemos que ir alineados. Y con todo esto, os paso con mi compañero Enrique, de DA3, para que nos cuente su solución de NDR. Muchas gracias. Pues como hoy nos ha dicho nuestro compañero de Deloitte, yo creo que, a diferencia de hace 2 o 3 años, el que un NDR es importante es algo que ya está, digamos, resuelto, ¿no? Hace 2 o 3 años un NDR era algo nice to have, ¿no? Algo opcional, y creo que ahora mismo lo que la industria nos marca es que es algo tan importante como tener tu firewall, tener tu gateway en el correo o tener tu endpoint, ¿no? Entonces, la respuesta o la pregunta, perdona, a lo que queremos hacer hoy es, vale, considerando que un NDR es algo que tenemos que tener, ¿por qué no todos los NDR son iguales, ¿no? Y aquí un poco cuáles son las diferencias que vemos nosotros en Darktrace. La primera, me quito para que me veáis, es un tema de visibilidad. Los NDR tradicionalmente siempre se han quedado en la parte más on-prem, ¿vale? de la red de los clientes, pero nosotros lo que pensamos es que con eso ahora no es suficiente. La red de los clientes cada vez es más grande, digamos, es más híbrida, está en cloud, y también pensamos que si no vemos la parte de endpoint o temas de identidad, nos estamos quedando un poco ciegos, ¿no? Sí que estamos viendo que otras herramientas que vienen más del endpoint están sacando productos de XDR que están muy bien, pero sí que carecen de esta visibilidad nativa de la red.
Lo siguiente, y creo que posiblemente lo más importante, lo más diferenciador con otros productos de NDR, es que normalmente estas herramientas utilizan inteligencia artificial, como no, pero están entrenadas en ataques pasados, ¿vale? Entonces, lo que ellos buscan es, digamos, algo que ya se ha visto, algo muy parecido que se ha visto en otro cliente, sí, que ha tenido algún ataque, y están, de alguna manera, ciegos a lo que digamos un zero day o algo que no se haya visto nunca. Lo siguiente que también que es importante, y es un poco el pesar que había en los primeros NDR, es los famosos falsos positivos, ¿no? Todo lo que cuando se analiza por comportamiento, como las empresas y los usuarios son anómalos o aleatorios por naturaleza, había mucho falso positivo que no necesariamente es algo, no es un incidente, ¿no? Y había mucho ruido, o esa es la idea que tenemos. Y luego también, sobre todo cuando metemos lo que es la respuesta, que es algo que evidentemente está muy bien, pero da cierto miedo, siempre en el NDR ha habido cierto riesgo de que me pueda paralizar la empresa o que tome una acción que no sea la correcta. Estos son un poco los problemas que vemos y ahora os cuento cómo lo solucionamos desde Dartrix. Y, perdón, como he dicho, inteligencia artificial está muy bien, yo creo que ya eso ya no es diferenciador, creo que todos lo estamos usando y la gran pregunta es qué estamos utilizando, por qué la usamos y qué diferencias hay, ¿no? Entonces, en otras herramientas lo que estamos viendo es que al final, como os he dicho, están entrenadas en ataques pasados, que están muy bien para poder parar, detectar y responder algo que ha sido parecido, que hemos visto en otros ataques anteriores. Y luego también estamos viendo mucha proliferación de lo que es los LLMs, ¿no? Que al fin y al cabo son contextuales, son conversacionales, sirven para hacer un poco más rápido el proceso de investigación. Pero lo nuestro es, en mi opinión, un approach completamente diferente, que es entrenar este modelo de inteligencia artificial con información del cliente. Cogemos todos los datos del cliente y creamos un modelo y vemos cuál es su realidad. Y es ahí donde buscamos la anomalía, ¿vale? Entonces, yo creo que la gran pregunta cuando aplicamos NDR es, muy bien, tendrá inteligencia artificial, pero ¿cuál es y por qué la estamos usando, ¿no? Como os he dicho, creemos incluso que quedarnos solo en la parte de red no es suficiente, por eso el nombre de la presentación, ¿no? NDR y más allá, donde creemos que al final la red está bien, pero Dartrix está creciendo y estos últimos años hemos crecido mucho, porque creemos que tener contexto del email, tener contexto de cloud, tener visibilidad en IT, en OT, es muy importante para conocer bien cómo funciona esa empresa y poder ser mucho mejor a la hora de detectar esas anomalías que luego posteriormente investigaremos. Entonces, para cerrar un poco la parte de por qué Dartrix, como os he dicho, con este enfoque el interés nuestro es tener más visibilidad para tener más contexto y ser más claros a la hora de presentar un incidente. Y ahí aplicar lo que decimos, esta inteligencia artificial que aprende de cada cliente. Es decir, nosotros empezamos, como quien dice, de cero para cada despliegue y aprendemos de la realidad de cada cliente. Sea un banco, sea una empresa industrial, lo que sea, aprendemos de su realidad y su forma de trabajar. Para quitar la parte o intentar solventar el problema de los falsos positivos, ¿qué es lo que hacemos? Es lo que llamamos el ciberanalista, que lo voy a enseñar ahora en la demo, si me da tiempo, que voy un poco justo de tiempo, que lo que hacemos es que es un proceso de investigación y de triaje de todas estas alertas que tenemos para presentaros al cliente o al partner en este caso, lo que ya es un incidente que requiere nuestra atención, ¿vale? Así quitamos, digamos, todo ese ruido de cosas que son anómalas pero no son peligrosas. Y por último, la respuesta autónoma, para evitar este problema de la continuidad del negocio, como nosotros sabemos lo que es normal dentro de esa empresa, solo vamos a responder y cortar lo que sea anómalo y peligroso, ¿vale? Sin interferir en el funcionamiento normal que ya hemos aprendido. Y para dar un ejemplo del analista, le voy a pasar muy rápido, lo mapeamos con las categorías de Mitre, ¿vale? Para que a la hora de hacer el triaje y hacer la investigación, digamos, estemos hablando el mismo lenguaje que cualquier analista que esté en el SOC, ¿vale? Y como os decía, NDR y más allá, nos conocéis, o Dartrix ha sido muy conocido por la parte puramente de red, pero en los últimos años estamos haciendo progresos y sacando productos no solo en la red, como os he dicho, en la IT y en la OT. Sobre todo estamos creciendo muchísimo en la parte de email, donde podemos competir con cualquier gateway y esto nos da mucho contexto que se correla con lo que vemos en la red, ¿vale? Mejorando mucho el proceso de investigación, porque muchos de los ataques pasan por la red y pasan por el correo. Y evidentemente, como llevamos 10 años haciendo detección y respuesta en la red, ¿por qué no? Vamos a hacerlo en el cloud, donde cada vez hay más parte de la infraestructura del cliente. ¿Vale? Entonces, como os decía, no solo eso, y como este es un poco el enfoque que teníamos, no somos una cosa más adicional, sino un punto central, porque nosotros con este contexto de todo lo que tenga el cliente lo podemos, digamos, ingestar en nuestra inteligencia artificial para entender y tener más visibilidad y lo contrario. Es decir, podemos dar este contexto a herramientas, a tu endpoint, a tu SIEM y demás, para mejorar incluso el funcionamiento de las mismas, ¿vale? Siempre con Dartrix como un punto central del stack de ciberseguridad.
Entonces, para resumir, antes de que me dé la demo, que no me va a dar tiempo, detección y respuesta ante amenazas conocidas, pero también sobre amenazas que nunca hemos visto, 0 days y demás, gracias a saber, a no tener que buscar en ataques pasados, sino estamos entrenados con la información del cliente, triaje automático para evitar los falsos positivos y ya presentamos solamente incidentes de seguridad que requieren nuestra atención y consolidar todo lo que tenemos, no venimos a sustituir nada en particular, sino podemos ingestar toda esa información que viene del endpoint, que viene del email o demás, para entender más contexto del cliente. Y si me da tiempo, voy rápido a la demo, que no sé si va a... Upsa. En audio, es el anterior. Si le podemos quitar el sonido. Sí. ¿Lo podéis quitar el sonido al vídeo? Uy. Por favor. Fallos de directo. ¿Ya? Sí, por favor. Creo que sí, gracias. Creo que está funcionando. Si sale un ratoncillo. No sé si le tienes que dar, Enrique. No se va, no va. No. Efecto demo. Si no la cuento. Mira, ya está, ya funciona. Ahí. Vale, genial, gracias. Efecto demo. Vale, pues como veis, esto es un poco que es la interfaz de Darktrace. Como vemos aquí, lo que estaríamos viendo son todos los eventos, todas las conexiones que estamos viendo dentro de la red del cliente. Y ahí vemos las alertas. Estas son las 4.000, serían lo que antes en un NDR tradicional serían los falsos positivos. Son alertas, anomalías que estamos viendo dentro de la red. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Darktrace? ¿Qué es lo que hace el ciberanalista que os contaba antes? Hace el proceso de triaje completamente automático y lo que nos presenta son 6 incidentes de seguridad que luego nos mapea con Mitre. Es decir, solo tenemos que hacer caso, como quien dice, a estos 6 incidentes. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, si lo veis aquí abajo, vamos a poder ver un incidente, por ejemplo este de Henry Jones, famoso dentro de Darktrace, donde podemos ver que ha cogido 4 anomalías, digamos un poco el kill chain que tenemos dentro del ataque o del incidente, y podemos ir viendo qué ha pasado. Ya simplemente, como os digo, nos presenta todo el incidente para que simplemente tengamos que entender qué ha pasado y responder acorde. Entonces, como veis, este es Henry John, una persona que, digamos, se va de la empresa y luego, antes de irse quiere llevarse de regalo algunos ficheros o información de la empresa y vemos que aquí nos dice un sumario, puede estar en castellano, para que nos dice qué está pasando. Pues la primera parte, lo que vemos aquí, que esta persona está, digamos, accediendo a ciertos servidores y está bajando esa información. Como veis aquí podemos ver la investigación que haría un analista normal. Esta ya está hecha, simplemente para que nosotros lo leamos. Podemos ver un poco más de información, podemos incluso responder. Si esto vemos que es peligroso, le vamos a responder y le va a cortar la conexión. O podemos ver todos los logs y podemos ver un poco más el detalle de digamos, esta anomalía, que todavía no es un incidente, ¿vale? Porque esto todavía no necesariamente tiene que ser peligroso. ¿Qué pasa? Que seguimos. Y esta persona, este famoso Henry Jones, ahora va y se ha metido en un servidor de backup al cual tiene acceso, o sea, no está rompiendo ninguna regla o firma, y lo que está haciendo es está bajando 15 gigas de información. Insisto, no necesariamente tiene que ser malo. Pero vemos ahí, como veis ahí, Activity 72%, que no me ha dado tiempo, pero básicamente esto es tremendamente inusual para él. No solo para él, sino para sus compañeros, para la empresa. ¿Vale? Vemos que esto es un comportamiento que no es natural. Y seguimos investigando, ¿vale? Y vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Y esto es porque es importante que el NDR cubra más allá de la red. Ahora vemos que está, digamos, dentro de la red, pero está dentro de Office 365, o de Microsoft 365, y lo que está haciendo ahora es que se está bajando más documentación que está pues, en un SharePoint o donde esté. ¿Vale? Él puede tener acceso aquí, pero si vamos correlando todo lo que estamos haciendo, vemos que esto es algo peligroso. Vemos que ya es un 70%. Todas estas cosas son anómalas que él ha hecho. ¿Vale? Insisto, esto es completamente automático, no hay nadie que haya hecho esto. Esto lo presenta Darktrace para el analista para que lo pueda solventar. Y ya por último, y esto es un ejemplo de cómo podemos tener visibilidad más allá, si esto funciona, se ha quedado ahí, pero básicamente, ups, no sé si se me ha movido, no se me ha movido, se ha parado. Se ha quedado parado. ¿Se está reproduciendo? Ah, ya se mueve, ya está. Vale. Vamos a la última parte, que vemos que el usuario se ha salido de la VPN, ha cogido una Surface y, digamos, como tenemos visibilidad en el endpoint, sea porque nuestro propio producto o un producto de terceros, un CrowdStrike o demás, lo que estamos viendo es que ahora lo que está haciendo es está subiendo esta información, en este caso, creo que es un WeTransfer, si no recuerdo mal, para bajarte esta información. Como veis, son 3 a 4 eventos, ¿vale?, anómalos, pero que tienen mucho sentido
si los juntamos, ¿no? Si hacemos todo el proceso de triaje. Y como podéis ver aquí, y ahora vais a poder ver, ahora Dartrix lo que puede hacer es responder, y va a responder de manera autónoma, o lo podemos nosotros hacer de manera manual, a todo lo que podemos, a cortar todas las partes de este kill chain, ¿vale? Podemos, lo que llamamos forzar el patrón de vida, es decir, en vez de cortarle todas las conexiones a este Henry Jones, lo que podemos ver es, como tenemos el histórico de hace muchos años seguramente de esta persona, simplemente dejarle hacer lo que es normal que él haga, ¿vale? Y este tipo de comportamiento, que insisto, no era malo por naturaleza, pero sí lo es cuando lo vemos digamos, en las 4 fases que ha tenido, sí que vemos que es algo que deberíamos cortar. Entonces, voy a cortar porque ya no queda tiempo. Esta es la idea de por qué un EDR es necesario, es muy necesario, pero sobre todo tener un EDR que es capaz de ver más allá de la red es algo fundamental. Y ya por terminar, como veis, podemos ver todas las acciones que hemos hecho a lo largo del tiempo para poder parar esta solución. Y ya por último, si no nos van los incidentes y queremos ir al barro que se dice, podemos ver todas las alertas que hemos visto por si queremos analizarlas, ¿vale? Pero como os he dicho, podemos ver toda la visibilidad, pero la idea es que la persona que esté utilizando Dartrix solo mire la parte de incidentes, que es donde vemos que ahí es un verdadero uso de la inteligencia artificial para mejorar las operaciones tanto de un cliente como de nuestros partners. Y ya está, me he pasado el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaremos por aquí. Así que nada, gracias al compañero de Eloy.